Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Hola, muy buenas tardes. Soy el abogado Steven Cordero, aquí en la oficina de Patrick Cordero, hablando un poquito estos días sobre una pregunta bastante sencilla, pero con respuestas y maneras de pensar que quizá complican la discusión un poquito. ¿Qué es o de qué se trata bancarrota? Una pregunta bastante sencilla, como te digo, pero dependiendo en cómo uno lo analiza, la respuesta varía. Antes traté de responder a esa pregunta con respecto a los dos capítulos, literalmente. La estructura de la ley, los dos capítulos que pertenecen a bancarrota para individuos. O sea, muchas maneras de hacer una bancarrota en los Estados Unidos. Uno lo puede hacer como una persona, individualmente. Hay capítulos también que se tratan específicamente para negocios o entidades de negocios corporativos, pero nosotros aquí principalmente nos dedicamos a bancarrota personal del individuo, que se divide en capítulos 7 y 13. Eso es literalmente de qué se trata. En los Estados Unidos, la bancarrota se refiere a unos capítulos del Código de los Estados Unidos, el Código Federal, que da la estructura y que da sugerencias y que da regulación y regularidad a lo que es resolviendo problemas acerca de las deudas. Y ahí es donde vamos hoy. Otra manera de pensar, y es algo que he explicado antes, otra manera de pensar de la bancarrota es como un sistema más o menos comprensivo para resolver cualquier forma de deuda que uno puede pensar. Si se puede reducir a una obligación de repagar un dinero, la bancarrota, el capítulo, el título que contienen los varios capítulos que se refiere a la bancarrota en los Estados Unidos ofrecen muchas soluciones y bastantes opciones para estructurar un sistema o una resolución a casi cualquier problema. En ciertos casos limitados hay ciertas cosas que no se pueden descargar o evitar, o sea, obligaciones que no se pueden borrar ni siquiera a través de una bancarrota. Esas son cosas que por cuestiones de póliza, el código mismo dice, mira, estas son cosas que por cuestiones de póliza y porque no son cosas que deberías poder eliminar ni siquiera a través de una bancarrota, que funciona más o menos como un sistema de beneficios, ¿no? Algo que aunque no es, lo pienso más como un derecho, ¿verdad? Mientras que estás actuando en buena fe y hace las cosas bien hechas y eres una persona que quiere hacer las cosas de una forma honesta y cumples con los requisitos, la bancarrota ofrece una solución para resolver casi cualquier cosa que uno puede imaginar referente a una deuda. Y ahí es donde vamos, como dije. Quisiera responder a esa pregunta ahora enfocándonos más o menos en casos particulares, ¿no? ¿Qué es la deuda si una persona tiene un problema con una casa? ¿Qué es la bancarrota si una persona tiene, por ejemplo, un problema con el gobierno referente a dinero debido a los taxes, una entidad gobernal? ¿Qué es la bancarrota con respecto a una persona que tiene un problema con tarjetas de crédito o que quizás ha sido demandado por uno de ellos? ¿Qué es la bancarrota para una persona que está sufriendo una inestabilidad? Quizás no tienen deudas, pero están anticipando o están viviendo actualmente un momento inestable con respecto a los ingresos, un cambio estructural, pérdida de trabajo, jubilación, un cambio estructural en el sentido de unos aumentos en gastos, que es algo que vimos bastante durante los últimos 3 años, y la inflación. Ahí es donde vamos. Quiero dirigir más atención específicamente a estos casos principales que vemos aquí en la oficina y responder a la pregunta de qué se trata, qué es bancarrota para estas personas en particular. Es una persona que tiene problema X, así, y eso tú vas a ver, así es donde se revela todas las variaciones y toda la flexibilidad que he dado un poquito de atención en los últimos episodios, ¿no? Ahí cuando regresamos vamos a empezar quizá con casos dirigidos a bienes raíces, personas que tienen problemas acerca de deudas, de bienes raíces, de foreclosures, asociaciones, todo lo que puede ser posiblemente vinculado con un terreno, una propiedad, un mortgage, cosas así, y enfocarnos en esos tipos de casos en particular. Gracias.
Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Hola, soy Patrick Cordero. Él me sacó de la deuda. Llámame. Patrick Cordero a resolver mi problema. Patrick Cordero. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Hola otra vez, muy buenas tardes. Soy el abogado Steven Cordero. Gracias por estar con nosotros. Como dije antes, quiero enfocar en la pregunta, o seguir hablando sobre la pregunta de qué se trata bancarrota. What is bankruptcy? ¿Qué es? ¿Cómo existe? Pero ahora enfocarnos en casos en particulares. ¿Qué es bancarrota? ¿Qué soluciones, qué opciones ofrece la bancarrota en los Estados Unidos? ¿Cómo funciona para personas que tienen problemas, por ejemplo, con un foreclosure, un mortgage foreclosure, unos bienes raíces, una hipoteca en español? Igual, esto se trata más o menos igual con lo reducimos al nivel de deuda. Si tú tienes un problema con una casa, eres dueño de una casa, la casa viene con gastos, obviamente estás pagando un mortgage, estás pagando unos seguros quizá vinculados con el mortgage, tienes impuestos que se tienen que pagar también, problemas asociados con dinero debido y asegurado por esa propiedad. Vemos aquí bastantes casos también ahora más y más por personas que tienen problemas con gastos que no fueron anticipados originalmente con respecto a una asociación. Compraron la casa hace 10 años y ya quizá la hipoteca, la casa está pago, pero ahora han desarrollado un proyecto para reparar el reparto, el edificio, lo que sea, y le están pasando ese costo a los dueños en forma de un assessment. O sea, esas son cosas que no se anticiparon originalmente, ¿no? Y ahora se manifiestan como un gasto adicional que quizá viene en un momento muy complicado y delicado, y ahí es donde empieza el problema, ¿no? Uno deja de pagar o quizá uno no está de acuerdo con el dinero que le están cobrando a través de esa asociación o no participar, no saben de qué se trata, no sabía que eso era algo que era posibilidad, pero sí, es algo que estamos viendo en un buen por ciento de nuestros casos, es algo que se puso, yo creo que se aceleró un poco después del derrumbe de esa torre en la playa. Pero igual ya se pusieron las pilas todas las asociaciones, empezaron a hacer mantenimiento, todo lo que habían dejado de hacer durante los últimos 40 años, lo empezaron a hacer todo así de repente, y todo ese costo lo pasaron a, claro, si han negado de hacer reparaciones o mantenimiento de un edificio por 40 años, lo que está haciendo es aumentando el costo. O sea, ese costo no se elimina en no hacer la reparación, sino lo que está haciendo es pasándolo hacia el futuro y haciendo que todas esas reparaciones sean más costosos y más caros. Esos costos se pasan en forma de special assessments típicamente, o sea, una obra especial a los dueños, y obviamente eso puede ser algo que ahora se divide y se incluyen los pagos mensuales, puede ser algo que es un total que se paga a través de varios años, en muchas formas en que eso llega a ser un costo que uno lo empieza a pagar, pero lo que hacemos aquí es básicamente ofrecemos un plan, estructuramos un plan de bancarrota, un capítulo 13, aquí es donde entra el capítulo 13, es lo que hacemos, que es principalmente un plan, como dije en otro episodio, y es lo que le distingue entre un capítulo 7 y un 13, es la existencia de ese plan, un plan de pago. Y el plan acomoda cualquier deuda que se tiene que pagar o que uno necesita pagar, pero básicamente otra manera de pensarlo es mira, quizá yo quiero o tengo los recursos para pagar, pero simplemente no lo puedo hacer de la manera en que tú quieres, no en ese monto, no en ese tiempo, necesito un poquito más, necesito
estructura, necesito un poquito más flexibilidad en llegar a donde tengo que llegar. Ahí es donde funciona, que es la bancarrota. En este caso, la bancarrota es un capítulo 13. ¿Por qué? Porque la asociación es una deuda asegurada, es una deuda que se tiene que pagar, mientras que tú quieres seguir viviendo en la propiedad, en el apartamento, en la casa. Si dejas de pagar la asociación, ahora eso se convierte, desde el punto de vista de nosotros, más o menos como un prestamista hipotecario, en el sentido que si dejas de pagar la asociación, eventualmente puedes ser demandado y te quitan esa propiedad y ya no eres dueño, literalmente te desalojan. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Hola, soy Patrick Cordero. Él me sacó de la deuda. Llámame. Patrick Cordero a resolver mi problema. Patrick Cordero. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Hola, muy buenas tardes. Soy el abogado Steven Cordero, un abogado aquí en la oficina de Patrick Cordero. Hablando los últimos días sobre una pregunta bastante sencilla: ¿qué es bancarrota? ¿De qué se trata? Y ahora, enfocándonos en particular, en casos en particular, ¿qué es la bancarrota referente a un problema con un foreclosure o una asociación, un dinero debido asociado con una propiedad? Yo lo mezclo todo así en una categoría especial. ¿Por qué? Porque son deudas que vienen con la consecuencia que si hay un problema y que no se resuelve, pierdes la casa. O sea, mientras que te quieres quedar con esa propiedad, tienes que tomar una acción. Y en muchos casos esto, bueno, no en muchos casos, realmente en esos casos que tienen problemas con asociaciones, liens, demandas hipotecarias, foreclosures, de un prestamista, de un mortgage, de una asociación, de quizá una demanda civil que resultó en un lien, un derecho para recuperar esa propiedad y quitártelo. La bancarrota se reduce realmente a un capítulo 13. ¿Por qué? Porque esto es una deuda que se tiene que pagar, ¿no? Mientras que te quieres quedar con esa propiedad, estas cosas se tienen que resolver. No hay manera, afuera de un refinanciamiento, que también es otra opción, o una modificación que hacemos aquí en la oficina también, para abrogar o eliminar esa deuda, ¿no? Es muy raro que te perdonen ese dinero. Entonces, mientras que uno tiene la intención de seguir viviendo en la casa, cualquier problema o dinero debido a una asociación, un foreclosure, un banco, sobre una hipoteca, se tiene que pagar. Y ahí es donde existe el capítulo 13. El capítulo 13 es básicamente un plan de pago que puede durar hasta 5 años. Y eso existe principalmente para pagar las cosas como estas, cosas que se tienen que pagar. En esa categoría, más o menos igual, son cosas como impuestos que tienen prioridad, deudas que se tienen que pagar por cuestiones de póliza pública o porque simplemente es parte de un contrato que no se puede eliminar. Lo firmaste supuestamente con conocimiento, pero ahora te has quedado sin trabajo y eso te ha dejado sin la capacidad de pagar de la forma que ellos quieren. El capítulo 3 existe para darte un poquito más tiempo. En este contexto, el argumento, la manera de pensarlo es básicamente: mira, yo tengo estas deudas, yo sé que se tienen que pagar hasta un punto,
pero no lo puedo pagar de la forma que me están cobrando ahora por X, porque perdí el trabajo, porque cambié de un lugar. Ahí el plan de capítulo 13 te da la oportunidad de reorganizar esas deudas y pagarlas a través de un plan que puede durar hasta 5 años, con la opción y parte del análisis que hacemos aquí automáticamente de tratar de aliviar un poco con respecto a cosas que son menos importantes. No es decir que no son importantes, pero por ejemplo, tarjetas de crédito, por ejemplo, son deudas desaseguradas. Y ahí, cuando estamos analizando estos gastos y estas cosas que se tienen que pagar, la ley básicamente determina que la casa, el foreclosure, la asociación, estas demandas, estos liens, vienen primero, ¿no? Tenemos que pagar estas cosas y si sobra algo, eso es lo que vamos a pagar a las tarjetas de crédito, pero solamente esa cosa que sobra. Y ahí es donde entra el análisis que hacemos aquí con respecto a los ingresos, cuánto uno está generando, las estructuras del hogar, fuentes de apoyo, posiblemente para medir y analizar y desglosar la capacidad de uno de pagar esas cuentas hasta cierto punto. Si después de ese análisis el número resulta que nada más te sobran $200 al mes, después de pagar estas cosas esenciales, eso es lo que se dedica a las tarjetas de crédito y ahí es donde tenemos la oportunidad de descargar, o sea, borrar esas cosas, después de estructurar las cosas en orden, ¿no? Y de lo que vemos aquí bastantes veces, las personas están al día con la casa, están al día con cualquier carro que están financiando y es simplemente o algo que están anticipando o el problema viene con las tarjetas de crédito. O sea, naturalmente, antes de llegar a nuestra puerta, dirigieron el dinero que le estaban entrando a donde tenía que estar. O sea, estaban pensando responsablemente, la casa está al día, el carro está al día, y estas cosas ahora se estructuran de otra forma, ¿no? Estos son casos que tienen problemas, por ejemplo, específicamente con tarjetas de crédito. Es un caso muy distinto que un caso que tomamos que va a tener un problema con una casa o un tipo de colateral que tiene alguna seguridad. Y ahí es donde vamos en el próximo episodio. Vamos a hablar un poquito sobre de qué se trata la bancarrota cuando hay un problema con una tarjeta de crédito, una demanda, una deuda desasegurada, quizá una herida personal que resultó en una demanda que no se puede pagar de una forma. O sea, conceptualmente, el capítulo 3 existe en este nivel. Yo sé que tengo que pagar o quiero pagar, quiero restablecer el crédito, pero simplemente necesito más tiempo. No lo puedo pagar y más flexibilidad. Necesito que me deje la deuda en donde está y necesito que no siga aumentando o cambiando y que me den la oportunidad de reorganizar las cosas para pagarlo de otra forma. No lo puedo pagar todo ahora o de la forma que me están cobrando. No estoy haciendo una diferencia, no estoy saliendo del problema, estoy haciendo nada más pagos mínimos. Y ahí es donde vamos los próximos 2 o 3 episodios, enfocando en casos particulares, ejemplos muy extremos, a veces es una mezcla de factores, pero cuando uno se enfoca en particular en estos ejemplos, en estos case studies, como decimos en inglés, quizá da un poquito más claridad a cómo uno empieza a analizar o entender la pregunta de qué se trata bancarrota. What is it? ¿Qué es bankruptcy? ¿No? Es una área de la ley que es un poquito complicado. La pregunta bastante sencilla y general, pero enfocando ahora en casos particulares. Gracias y muy buenas tardes. Patrick Cordero me escucha siempre con atención.